Pues bien, la práctica balanceo de rotores en un plano. Bien, ahí ven ya la pantalla compartida y me dicen, por favor, si escuchan sonido. Si escuchan sonido. Pues, Sí se escucha, profe. gracias. Sí, profe. Mecánicas para correspondiente a la unidad número 4. En este caso es balanceo dinámico de rotores en un plano. Para hacer este tipo de balanceo necesitamos tomar nuestras lecturas. La primera es la tal cual, tal como está desbalanceado el rotor. Nos dará el parámetro N, coeficiente de impedimento N, la vibración N, que es tal cual. Una vez calculado, determinado este parámetro, vamos a calcular un peso de prueba. Se colocará en un determinado ángulo. Posteriormente se medirá la vibración con el peso de prueba, la cual le llamaremos N2, vibración 2, el cual es una amplitud y un ángulo de fase. Con esta variable medida N2 vamos a calcular nuestro peso de corrección, que es menos N entre A. A es el coeficiente de influencia, que es N2 menos N entre el peso de prueba. Obtenido este valor, lo sustituimos aquí y calculamos el peso de corrección por el método de Fasol. Una vez calculado el peso de corrección, quitamos nuestro peso de prueba y vamos a medir la vibración residual que queda. Bien, continuando con el proceso de nuestra práctica, el siguiente paso es poner a correr nuestro rotor. El rotor se encuentra desbalanceado en este momento y lo primero que vamos a hacer es checar las revoluciones del motor y posteriormente mediremos la amplitud de vibración tal cual y enseguida mediremos con nuestro peso de prueba. Bien, como recordarán ustedes, en la práctica número 1 se midieron las revoluciones por minuto. Ahorita el instrumento, el analizador de vibración está en la posición de oscilaciones y en este momento se está haciendo un punto quieto aquí y tenemos aproximadamente 775 revoluciones. Ahora vamos a cambiar el selector para medir amplitud de vibración. Bien. Vamos a medir la amplitud de vibración y el ángulo de fase. Entonces tenemos una amplitud de vibración de 20 milésimas con un ángulo de fase de 30 grados. Vamos a detener la vibración para detener el rotor y colocar el peso de prueba, que en este caso vamos a tener un peso de prueba de aproximadamente 30 gramos. El peso de 30 gramos se va a colocar en un ángulo de 60 grados. Bien, nuestra vibración con el peso de prueba colocado de 30 gramos da un parámetro de 9.2 milésimas con un ángulo de fase de 25 grados.
¿Cuánto? 45. 35 grados. Si se dan cuenta, como que mi compañero y yo variamos en la medición del ángulo. A veces el rotor, cuando estaba aquí, se dan cuenta, ya no estaba en opción de oscilaciones. En automático hacía un punto quieto, pero ese punto quieto a veces se mueve tantito hacia arriba o hacia abajo. Y ese error de lectura que uno arrastra, porque lo que uno hace a veces, si sube 25, baja 24, 25, 24, ¿cuál tomo? 25, 24, o a veces es más amplio el rango, ese error de lectura pues me va a afectar de alguna manera en el cálculo final. Bien, ahora ya se colocó el peso de corrección en los 64 grados, el peso de corrección de 55.2 gramos, quitamos el peso de prueba y ahora vamos a hacer la medición de la vibración residual. Bien, tomando el dato de la vibración residual con el peso de corrección, tenemos un valor de, tenemos la escala de 30, entonces tenemos un valor de aproximadamente 7 milésimas con un ángulo de fase de 280 grados. Bien, debido a que la vibración residual con el peso de corrección colocado fue un poco alto de 7 milésimas, entonces se hace el recálculo. En este caso se colocó una masa de 16.5 en el ángulo de 297.8 grados. Con ese nuevo peso de corrección colocado, da una vibración de 2.9 milésimas y a un ángulo de 175 grados. Bien, resumiendo, mire, aquí está la tabla. Tal cual es la vibración original, que fue el vector n, un ángulo 20 de amplitud, 20 milésimas, un ángulo de 30 grados. Se colocó el peso de prueba 1 en el plano, pues, no 1 porque es en ángulo de 60. Con este peso de prueba se midió esta vibración N2, 9.2, un ángulo de 35 grados. Se hicieron los cálculos, es decir, se calculó el coeficiente de influencia A, N2 menos N entre el peso de prueba. Esto es lo que ustedes van a calcular manualmente. Lo van a hacer por el método de fasores y lo van a hacer por el método de los vectores. Y de ahí, ¿qué se hace? Se calcula el peso de corrección. Nosotros lo hicimos con la aplicación, pero ustedes lo van a hacer manualmente para hacer su reporte. Como aquí quedó una vibración un poco alta, de 7 en un ángulo de 280, con la aplicación se hizo el cálculo, el recálculo este. Lógicamente ustedes en su reporte de prácticas, los cálculos manuales los van a hacer hasta aquí nada más. Este peso de extra de corrección, esto lo hacen con la aplicación, no, ahí sí ya no van a poder hacerlo manualmente. Entonces lo van a hacer, hasta aquí van a hacer su cálculo manual, hasta el peso de corrección, ¿no? Entonces, ese es el procedimiento que se sigue para hacer un balanceo en un plano. Entonces ya depende del tipo de rotor, si lo voy a hacer en un plano, si lo voy a hacer en dos planos. Bien, entonces voy a quitar esto y ahora vamos a hablar del balanceo de rotores en dos planos. Entonces ahora yo voy a tener un rotor, aunque es este mismo, balanceamos en un plano. Ahora vamos a hacer el balanceo, pero en dos planos. El procedimiento es casi exactamente lo mismo. Lo primero que voy a hacer es marcar los ángulos del rotor, si estoy en campo, o si es un rotor que me llega al banco de balanceo, a fuerzas tengo que hacer el mismo. Luego
lo primero que voy a hacer es la velocidad de operación del rotor, si es en campo o en mi banco de balanceo, de acuerdo a la banda a qué velocidad gira mi motor para hacer el balanceo. Entonces, lo primero que voy a hacer en mi analizador de vibraciones lo tengo que colocar en modo oscilaciones y no debe de estar conectado ninguno de los sensores. Hay analizadores de vibraciones que me permiten colocar dos sensores al mismo tiempo, otros no, solo uno. La otra característica que igual quiero comentarles es lo siguiente. El analizador que se usó aquí, si yo deseo, la chumacera, ahorita si aparece en el video se los voy a mostrar, le adaptaron una barra de hierro, porque en esa barra de hierro se puede colocar un imán y sobre ese imán se colocan estos sensores. Entonces eso ayuda a reducir el error que yo pueda colocar por ponerle más presión o menos presión al sensor cuando lo hago manualmente. Entonces, en algunos casos es posible hacer eso y en algunos pues no. Tiene que ser de manera manual, ¿no? Entonces, una vez que yo medí las revoluciones por minuto, cambio el selector para medir ahora amplitud. Entonces, el rotor lo debo de clasificar como plano 1 o plano 2. Entonces, para mí este lado es el plano 1 y este lado es el plano 2. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a llenar una tabla como la que aparece aquí. En esta tabla va a tener de un lado la lectura tal cual. Voy a colocar el peso de prueba 1, voy a colocar el peso de prueba 2. Y aquí me va a dar las lecturas de vibración original del rotor, que va a ser el vector N, el vector F. Cuando yo coloque el peso de prueba en el plano 1, voy a medir una vibración en el plano 1 con el peso de prueba 1. Voy a medir una vibración del plano 2 con el efecto del peso de prueba colocado en el plano 1. Retiro este peso de prueba y ahora coloco un peso de prueba en el plano 2. Es este dato que debe de ir aquí, peso de prueba en el plano 2. Con ese peso de prueba colocado en el plano 2, voy a medir la vibración que se genera en el plano 1, que te voy a llamar vector N3. Y voy a medir posteriormente la vibración que se genera en el plano 2 con el peso de prueba colocado en el plano 2. De tal manera que esta columna me representa los datos del plano 1 y esta columna me representa los datos del plano 2. N, vibración original del plano 1, vibración del plano 1 con el peso de prueba 1, vibración del plano 1 con el peso de prueba del plano 2, vibración original del plano 2, vibración original del plano 2 con el peso de prueba del plano 1, o sea F2, y F3 es vibración del plano 2 con el peso de prueba colocado en el plano 2. Esos son los datos que necesito para hacer mis cálculos de balanceo de rotores. Y aquí nada más tienen ustedes estas equivalencias que se le había dado. Si por alguna razón en el cálculo me da menos 1, es 1 a 180 grados y 1 significa 1 a 0 grados. Bueno, con los datos de la primera columna, N, N2 y N3, voy a establecer una gráfica. N, que es esta que está aquí, la vibración original del plano 1. N2 es la vibración del plano 1 con el peso de prueba en el plano 1. N3 es la vibración del plano 1 con el peso de prueba en el plano 2. Ambos vectores yo puedo unir el vector N2 con el N, me da la diferencia N2 menos N, que si recuerdan hace tiempo le llamamos C, o N3 menos N, que esos datos los vamos a usar. ¿Qué es lo que yo quiero obtener? Este vector menos N. Este vector menos N es el que yo quiero obtenerlo con su ángulo de fase, que es el que me va a corregir el desbalance original que tiene. Por otro lado, hago lo mismo con el plano 2. En el plano 2, yo voy a obtener la vibración original, que es F. Voy a obtener F2, que es la vibración del plano 2 con el peso de prueba 1. Y F3 es la vibración del plano 2 con el peso de prueba en el plano 2. Uno de esos vectores y me da el vector F3 menos F,
y aquí abajo sería el vector F2 menos F. Bueno, ¿qué es lo que yo quiero? Es este valor, menos F y menos N, que es el que me va a corregir. Hay un valor que se llama, una ecuación que se llama condición de balanceo del plano 1 y condición de balanceo del plano 2. Entonces, menos N, que es este que está aquí, es igual al peso de corrección que hay, que debo de poner en el plano 1 por el coeficiente de influencia A, más el peso de corrección del plano 2 por beta B. Este es un operador de efecto cruzado, es decir, cuánto del plano 2 le afecta en el plano 1. Y F es, menos F es peso de corrección del plano 1. ¿Cuánto del plano 1 le afecta al plano 2? Y de aquí es el peso de corrección 2 por el coeficiente de influencia B. Estos operadores de efecto cruzado, beta y alfa, ¿qué son? Hagan de cuenta ustedes que si yo tuviera, por ejemplo, un desbalance solo en el plano 1, y en el plano, o hagan de cuenta que yo tengo balanceado este rotor, perfectamente balanceado, no hay vibración de ningún tipo, pero yo coloco un peso de desbalance aquí en el plano 1. Mido la vibración aquí y me va a dar un determinado valor. Si me paso al plano 2, voy a obtener una determinada vibración. Es decir, que parte de esta vibración se va al plano 2. Y viceversa sucedería. La vibración que hay en el plano 2, parte se va al plano 1. Entonces, esa vibración los da esos operadores de efecto cruzado conocidos como alfa y beta. Bueno, ahora, esta ecuación, si ustedes se dan cuenta, esta ecuación que queda aquí, que se le llamó, aquí les puso el nombre 1 y 2, menos n y menos f, que quedó aquí. N, que es este valor que está aquí, lo conozco porque es la vibración original. El peso de corrección 1 no lo conozco. Este valor de A lo voy a conocer, es el coeficiente de influencia A. Ahorita les voy a decir dónde está esta fórmula. El peso de corrección 2 no lo voy a conocer. Este beta y B son valores que voy a conocer. De tal manera que igual aquí F lo conozco porque es el negativo de este. El peso de corrección 1 no lo conozco. Alfa y A lo voy a conocer. Este peso de corrección 2 no lo conozco. Esta B sí lo voy a conocer. De tal manera que mis únicas dos incógnitas es el peso de corrección 2 y el peso de corrección 1. Ahora, ¿de dónde voy a sacar A? A dice que es N2 menos N entre el peso de prueba 1. Peso de prueba 1 lo conozco, N2 lo conozco, N lo conozco. ¿De dónde lo voy a sacar? De la tabla que yo voy a llenar. Alfa A, ¿dónde lo voy a hacer? Es F2 menos F. Pues también de la tabla. F2 menos F entre el peso de prueba 1. Alfa es cuánto de A, cuánto del plano 1 le afecta al plano 2. B igual F3 menos F. F3 menos F, lo conozco. Entre el peso de prueba 2, el peso de prueba 2, yo sé cuánto puse de prueba y en qué ángulo lo coloqué. Beta B, igual lo conozco. N3 menos N lo conozco, el peso de prueba 2, yo sé dónde. Ahora, de ahí está este operador de efecto cruzado, que es alfa. ¿Cuánto cuánto del plano 1 se va al plano 2 y cuánto del plano 2 se va al plano 1? Es esta que está aquí. Entonces, eso es como los encuentro, simple y sencillamente dividiendo alfa A entre A, que es esta fórmula que aparece aquí. Alfa A entre A me da el valor de alfa. Beta B entre B me da beta, que es este valor, estos dos que están aquí. Bueno, la pregunta que les voy a hacer aquí, este sistema, si se dan cuenta, son dos ecuaciones con dos incógnitas. ¿Por qué método yo la puedo resolver? Por Kramer. Por Kramer, que es este que está aquí. ¿Por qué otro método? Sustitución. Por sustitución. ¿Qué otro método? ¿Qué otro?
Eh, Regulación. Por todos los ¿Podría? que tienen dos variables. Exacto. ¿Podría ser? Suma, resta, Como el que ustedes quieran. igualación. Igualación, el que ustedes quieran, es decir, de aquí despejan una incógnita, la sustituyen acá y ahí se van resolviendo. Entonces aquí está un método de solución de esta ecuación y ustedes lo pueden comprobar por suma, resta, por cualquier otro método que ustedes quieran. Y la respuesta es este valor que está aquí, el peso de corrección del plano 1 es beta por f menos n entre a por 1 menos alfa por beta. Peso de corrección 2 es alfa por n menos f por b. Todos estos valores que están aquí, yo los conozco. ¿De dónde los puedo sacar? Pues de la tabla que llené cuando yo vaya a hacer la práctica. De hecho, estos valores, vibración original, los voy a medir en la práctica. Vibración del plano 1 con peso de prueba 1. Todos estos datos son datos que voy a sacar de la práctica. Entonces, conociendo todos esos datos, yo puedo hacer mis cálculos para calcular el peso de corrección 1 y 2. Aquí tiene lo siguiente, lo que les comenté hace un rato. Si yo tengo un rotor perfectamente balanceado, si yo coloco un peso de un gramo a 0 grados, me da la vibración A. Pero parte de esta vibración se va al plano 2, es la que le voy a llamar alfa A. Una fracción de A se va al plano 2. Y lo mismo, si yo tengo una vibración, coloco un rotor balanceado perfectamente, coloco un gramo a 0 grados en el plano 2, me da la vibración B. Parte de esta vibración se va al plano 2. Ahora, si yo junto a ambos sistemas, este y este, me voy a dar cuenta que para poder corregir, voy a colocar un peso de corrección en el plano 1 y multiplicada por la fracción de la vibración de ese plano 1, más el peso de corrección del plano 2 por beta B, ese me da el vector menos F. Y lo mismo hago en el plano 2, el peso de corrección del plano 1 por A, más peso de corrección 2 por beta B, la fracción de B que se va al plano 1, eso me da el vector menos N de corrección. Esas son las dos ecuaciones que aparecen aquí. Esas ecuaciones son las que se resuelven para encontrar los pesos de corrección. Bien, ahorita voy a cerrar esto y aquí ustedes tienen los datos de una práctica que se hizo en un semestre X. ¿Qué se hizo? El rotor se puso a girar, que es 775 revoluciones, es el rotor de prácticas. Se tomó la lectura en el plano 1, que dio la vibración N. Se tomó la lectura en el plano 2, dio la vibración F. Luego se detuvo el rotor, se colocó el peso de prueba en el plano 1, que en este caso fue 25 en un ángulo de 100 grados. Luego con este peso de prueba se midió la vibración en el plano 1, se llamó N2. Con este mismo peso de prueba se midió la vibración del plano 2, dieron estos valores. Luego se detuvo el rotor, ese mismo peso de prueba se quitó y se colocó el peso en el plano 2. Se colocó en un diferente ángulo y dio esta vibración en el plano 1 con el peso de prueba 2. Y la vibración del plano 2 con el peso de prueba colocado en el plano 2. Con estos datos se calcularon los pesos de corrección. Entonces ahorita los vamos a hacer de manera manual y ya los comprobamos con la aplicación. ¿Cuáles son las fórmulas que vamos a usar? Es estas dos que están aquí. Peso de corrección del plano 1, que es beta por F menos N, entre A por 1 menos alfa beta. Y el peso de corrección del plano 2 es alfa por N menos F entre beta por 1 menos alfa por beta. Estas son las dos fórmulas que resultan de resolver el sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Entonces, lo primero que, para calcular el peso de corrección en el plano 1, esta F me lo da como dato la tabla, no hay ningún problema. N igual, lo voy a sacar de aquí. ¿Qué necesito? Necesito calcular esta B, beta, necesito calcular A,
Necesito calcular alfa y necesito calcular beta. Entonces, para empezar, A dice que es N2 menos N entre el peso de prueba 1. N2 es 4 a 320 menos N 29.8 a 350 con el peso de prueba 1 que es 25 en un ángulo de 100. Esos datos están aquí. Luego, alfa A es F2 menos F. F2 menos F, que es 36, 130 y 44, 130, con el peso de prueba 1. Entonces, por favor, que dos personas hagan este cálculo y dos personas hagan este cálculo de aquí abajo. Disculpe, profesor, yo tengo una duda. Sí, dime. Ahí donde tiene el cursor que dice 320, Ajá. Es 350. en el siguiente 350, Ajá. ajá, y abajo, dice 200, 25. creo, 25. 25 Ah, y el ángulo es 100. Profe, A sí da eso, 1.05, sí, con el ángulo 74.34. O sea, ahora por favor. Bueno, perdón, señorita, no sé si ya, ¿cuál era su duda? es que no alcanzaba a verlo, pero ya abrí el archivo aquí en mi computadora. Ah, ok. Si no, lo voy a ampliar un poquito. No sé si ahí ya lo ven mejor. Ahora calculen por favor. Sí, profe, está bien, 0.32 menos 150 grados. Más 360 da 210. Ahora vamos a calcular el valor solito de alfa, es dividir alfa A entre A. Entonces, alfa A dio 0.32 en un ángulo de 210 entre A, que es 1.056, en un ángulo de 74.34. Entonces, teóricamente el resultado debe ser 30 en un ángulo de 135.66. Mira eso, profe. Ok. De la misma manera, habría que calcular el valor de B. Es F3 menos F. ¿Cuánto vale F3? Vale 50 en un ángulo de 100 y F vale 44 en un ángulo de 130. 44 y 50. Aquí es el peso de prueba 2, que es 25 en un ángulo de 320. Entonces, hagan este cálculo, por favor. Beta B es N3 menos N con el peso de prueba 2, que es mismo, 25, 320. N3, que en este caso dio 21.4, 330. Menos N, que es 29.8 en un ángulo de 350. Que es este valor que está aquí. Entonces, unos hagan por favor, el de B, otros el de beta B, y dos que hagan el de beta solito, por favor, esta división. Profe, el de B sí da eso. Ok, gracias. A ver, alguien que haya hecho el de beta B. El de beta B sí da eso, profe. Ok, ahora ya nomás rectifiquen el de beta solito, por favor. Entonces, el de beta es beta B, que es .4857 y el ángulo de 247. ¿Por qué? Porque dio valor negativo, se le sumó 360 y da 247.1.
entre 1, que es este aquí, 0.003, 78.03. Profe, ¿sí da eso? Ok, miren, aquí ya es opcional, vean lo siguiente. Puede ser que ustedes decidan colocar los datos de un solo golpe en la fórmula, beta por F menos N, entre A por todos estos valores, pero como que se hace un poco complicada y larga la operación. Entonces yo lo que hice fue lo siguiente, calcular beta por F, N no porque lo tengo en la tabla, calculé, A ya lo tenemos calculado, calculé por separado alfa por beta, ya tenemos calculado alfa, tenemos calculado beta, solo se multiplicó y se hace el cálculo de 1 menos alfa por beta, que es el que aparece tanto aquí como aquí. Entonces, aquí abajo necesito alfa por n, este b ya lo tenemos calculado, de tal manera que por separado dice beta por f, alfa por beta, y 1 menos alfa por beta, y alfa por n. Esos cálculos están aquí, vean lo siguiente, alfa por beta, no sé si por favor alguien que rectifique este cálculo, beta por f, es este cálculo que está aquí. Entonces, alfa por beta, alfa da este punto 30, un ángulo de 135, que es este que está aquí, y beta dio punto 4855 en un ángulo de 168, que es este que está aquí. Y aquí necesito beta por f, necesito alfa por n, este f y n lo saqué de la tabla, y por último hice el cálculo de 1 menos alfa por beta, porque lo voy a necesitar. 1 significa 1 a 0 grados. Por favor, uno que cheque este, uno que cheque este, otro que cheque este y uno que cheque este valor. Profe, alfa beta sí da eso. Ok, da negativo y hay que sumarle los 360. A ver, ¿alguien que beta por F? El de beta por F sí da eso. Ok. Alfa por N, por favor. Otros, a ver muchachos, otros hagan para hacer más rápido esto. 1 menos alfa beta sí da. Ok. Pues se supone que este debe estar bien. Alfa por N. Sí, profe, sí me dio. Ok. Entonces, finalmente vamos a sustituir todos nuestros datos en la fórmula de peso de corrección. Beta por F, aquí está, 21.31 y en el ángulo de 98.8. Menos N, esta N es de la tabla, 29.8 en un ángulo de 350. Entre A, esta A ya lo tenemos calculado aquí, que es 1.056 en un ángulo de 74.34. Está. Por este 1 menos alfa por beta, que es este valor que está aquí, 0.924 en un ángulo de 7.53. Entonces, hagan esta operación, por favor. Entonces, ahí estaríamos calculando el peso de corrección 1. El peso de corrección 1 sí me dio eso, profe. ¿Ok? No sé si alguien checó el peso de corrección 2. Igual, alfa por n es este que está aquí, 9.029 en un ángulo de 125.6, menos f, 44.130. Este salió de la tabla. Beta,
este valor que está en, perdón, este no es beta, es B, 1.003 en ángulo 78.3. Y este valor, alfa 1 menos alfa beta, alfa por beta, que es este mismo que está aquí. Profe, el segundo sí está bien. Ok. Bien, ahora, para que comprobemos estos valores, por favor, abran su celular, la aplicación de balanceo. Entonces, abren la aplicación y se van al menú y seleccionan balanceo en dos planos. Cuando estén listos, me avisan. Ya, profe. Ok, entonces me voy a la tabla. El primer dato que me pide es vibración, dice sensor 1, vibración original, es decir, el valor de n. En magnitud van a colocar 29.8 y el ángulo van a colocar 350 grados. En el siguiente les pide sensor 2, vibración original, van a colocar el sensor 2, vibración original. En magnitud van a colocar 44 y el ángulo van a colocar 130. ¿Listo? Sí, listo. Ok, el siguiente dato que me pide es el peso de prueba 1. El peso de prueba en el plano 1 es este valor de aquí que estoy señalando con el cursor. La magnitud van a colocar 25 y el ángulo van a colocar 100. ¿Listo? ¿Qué maestro? Ahora colocan, dice, el siguiente dato que me pide es vibración del sensor 1 con el peso de prueba 1. En magnitud van a colocar 4 y el ángulo 320. Ahora me pide vibración del sensor 2, que es este de aquí, con el peso de prueba colocado en el plano 1. Van a colocar F2, 36 con el ángulo de 130. ¿Listo? Sí, ¿qué maestro? Ok. Ahora me pide cuál es el peso de prueba 2, que se colocó en el plano 2. Van a colocar 25 en un ángulo de 320. Y ahora dice, vibración del sensor 1 con el peso de prueba 2. Van a colocar este N3, 21.4 es la magnitud y el ángulo es 330. ¿Listo? Sí, maestro. Ahora, por último, dice vibración del sensor 2 con el peso de prueba 2. Es este que está aquí. F3, 50 es la magnitud y el ángulo es 100. Y entonces ya le van a dar calcular el peso de balanceo. ¿Cuánto les dio? $23.974. Y el ángulo dio negativo. Sí, Menos 226 puntos, le sumamos 360, da 133.52.
El peso de corrección 2, ¿cuánto les dio? 37.827 igual. Igual da negativo, menos 134.8. Le sumamos 360 y da 225.18. Estos pesos de corrección, lo que se hace es lo siguiente: quitar los pesos de prueba, o el peso de prueba que fue el último que estaba en el plano 2, se quita, y entonces se colocan los pesos de corrección, los valores que resultaron ahorita. Con esos pesos de corrección colocados, se pone a girar nuevamente el rotor y se mide qué vibración queda. Se llama vibración residual del plano 1 y vibración residual del plano 2. Ahora, ¿qué van a hacer ustedes en su aplicación? Si ustedes se dan cuenta, después de calcular el peso de balanceo, dice, a ver, déjenme ver, calcular el peso de balanceo, Bueno, después dice, vibración residual sensor 1. Van a colocar 4.5 en un ángulo de 250. Perdón, profe, disculpe, ¿dónde dijo? Después de la aplicación, después les arroja los datos de peso de balanceo del plano 1, ¿no? Y les arrojó el peso de balanceo del plano 2. ¿Sí? Sí. Después de eso, la aplicación les pide vibración residual en el sensor 1. Ajá. Bueno, ese dato, ¿de dónde sale? Resulta que cuando yo coloco el peso de corrección del plano 1 y peso de corrección del plano 2, yo nuevamente pongo a girar el rotor y mido qué vibración quedó para comprobar si quedó corregido o no. ¿Sí? Entonces resulta que cuando yo medí la vibración del plano 1 me dio 4.5 en un ángulo de 200. Esa es la que ustedes van a colocar ahí donde dice vibración residual del sensor 1. Van a colocar 4.5 en magnitud y 200 en ángulo de fase. Y dice vibración residual del sensor 2. Van a colocar 5.5 en un ángulo de 350. Y nuevamente le dan No, sí, lo estoy haciendo. Le dan recalcular peso de balanceo. En ese recálculo del peso de balanceo, en el plano 1 da 2.78 en un ángulo de 331 y 4.1 en un ángulo de 84 grados. Creo que los valores son negativos. En uno de ellos es negativo, miren. Le sumé los 360. Y en el otro Sí, en el primero. Ok. Bueno, ahora vean lo siguiente. ¿Qué es lo que van a hacer ustedes? O sea, aquí, ¿qué es lo que sucede? Yo tengo colocado este peso y este peso. Cuando coloqué este peso extra delta WC1 y este WC2, debo de colocar los dos pesos y volví a correr el rotor. Entonces resulta que aquí bajó de 4.5 a 1.2, a un ángulo 200, y aquí bajó de 5.5 a 4.3. Yo ya hasta ahí dejé el balanceo, pero si yo quisiera bajar más esto, pues a partir de estos datos vuelvo a empezar como si fuera la vibración original y vuelvo a hacer otras corridas de balanceo para bajar esto. O si a mí no me gustó esto, yo digo, quito los pesos de corrección calculados y empiezo de nuevo. ¿Por qué? Porque pues es probable que yo haya cometido error de lectura, es probable que yo haya cometido error en la presión del sensor, entonces puedo hacer de nuevo el cálculo. Entonces cualquiera de las cosas que yo decida hacer, a partir de esto yo puedo empezar nuevamente. La otra cosa que si yo ya, para mí está bien esta vibración residual aquí, una vez calculados en la tabla de severidad, si ya considero que están bien, puedo decidir dejar los dos pesos estos en el plano 1, que sería este, y este delta WC1, o sumo estos dos vectores y me darían un nuevo vector, y ese solo peso de corrección yo pudiera colocar en el rotor en el plano 1.
Y lo mismo sumar este WC2 con esta delta WC2. ¿Por qué? Porque son dos vectores que tienen magnitud y dirección. Calculo las resultantes de cada plano y me daría un solo vector. Entonces, eso es lo que puedo hacer, ¿no? Entonces, de esa manera, ahora aquí están dos fórmulas, fórmulas para calcular delta WC1 y delta WC2. Esta es un método y esta que está aquí es otro método diferente. Pues vaya, si alguien quiere checar esto, puede hacerlo. Entonces, estas fórmulas están grabadas en la aplicación cuando hicieron el último cálculo de delta WC1. Estas dos fórmulas que están aquí. No me acuerdo cuál es la que está en la aplicación, si está esta o está esta que está aquí. Esta. Del plano 2, solo que aquí me pide un coeficiente de influencia A' que se calcula con estos datos. XR1 es la vibración residual del plano 1. Beta ya lo calculé. XR2 la vibración del plano 2. Ese se llama coeficiente de influencia A'. Calculo con estos datos. Todos estos datos son de la tabla. Igual lo mismo. Entonces con estos datos calcularía el delta WC del plano 1 y plano 2. Esto me lo dio el... Bueno, entonces vamos a ver el video de la práctica 2, por favor. De la práctica número 10, balanceo Profe, yo tengo una duda. Sí, adelante. Nada más de la velocidad residual, se No, calculó vibración residual. Ajá. ¿Lo calculó usando el peso de corrección? ¿Cuál? A ver, espera. A ver, espera. Espérame ahorita. Ok. Ahora sí, tu pregunta, por favor. Ya nos dijo lo de el 4.5 de vibración residual. Ajá. ¿De dónde salió eso? Ok. Estos no se calculan. Ni XR1. Estos salen, ahorita lo vas a ver en la práctica. Todos estos datos que están aquí, si tú observas, fueron calculados sacándolos de la práctica. Este peso de corrección se calcularon, ¿sí o no? Sí. Ok. Cuando tú colocas en el rotor estos pesos de corrección, para comprobar qué tanto va a bajar la vibración de este valor de desbalance original de 29 y aquí de 44, para saber, lo que haces es correr el rotor nuevamente. Al hacer la corrida del rotor, mides la vibración y el resultado fue que de 29 bajó a 4.5 y aquí de 44 bajó a 5.5. Estas se llaman vibraciones residuales debido a la colocación de estos pesos de corrección. Si te das cuenta, para hacer esto no hice ningún cálculo. Estos salieron de los datos de la práctica. Ahora, como estos aparentemente son altos, entonces por eso se hace el cálculo del peso de corrección extra. Pero para eso necesito estos datos. ¿De dónde salió? De la práctica. De correr el rotor nuevamente. Ahorita vas a ver en la práctica cómo sale. ¿Sale? Ok, profesor. Pero ya no nos va a dar tiempo. Miren, mejor les voy a contar lo siguiente. Este ya es el último tema de la unidad 4 y es el último tema del curso de vibraciones mecánicas. Ustedes van a hacer su reporte de prácticas donde hagan el cálculo hasta aquí, hasta el cálculo del peso de corrección. Los voy a citar para mañana a las 12, a la hora de clase a la 1, para que vean el video de la práctica y yo les explique para que vean de dónde sale esto que dice su compañero. Porque ahorita ya no va a dar tiempo, ya son las 1:58. Entonces, el video dura como 15, 20 minutos. Entonces, de hecho, la clase de mañana va a ser muy rápida.
Entonces, por favor, ya para que vayan haciendo sus reportes de prácticas con cálculos manuales hasta aquí, hasta el cálculo de los pesos de corrección. Estos delta WC1, esos ya los pueden hacer con la aplicación. El delta WC1 y el delta WC2. Entonces mañana les paso el video de la práctica y ya con eso daríamos por terminado el curso. En el examen de la unidad número 3 está pendiente que yo les entregue su calificación de la tarea no lo pude hacer este fin de semana porque tuve fallas con mi internet, entonces se los voy a entregar. Espero hoy en la tarde hacerlo y ya se los envío. Entonces, por favor, nos veríamos mañana a las 12, perdón, a la 1, ya para terminar ver el video, y ese es lo último que queríamos ya con esta materia, y ya de ahí ya nada más quedarían pendientes los exámenes de nivelación para la próxima semana. Igual les doy fechas ya también para los exámenes de nivelación de la siguiente semana, ¿de acuerdo? Sí, profe. Ok, profe, está bien. Dale, que tengan buena tarde, hasta luego. Hasta luego. Luego. Hasta luego, profe. Hasta luego. Bueno.